Hace poco escuché una declaración de Jordan Peterson que me hizo reflexionar. Afirma que la decisión de no tener hijos es un signo de inmadurez o delirio. Señala que todos nuestros antepasados se reprodujeron continuamente durante miles de millones de años. Y se pregunta cómo alguien hoy en día podría contradecir este desarrollo histórico. Parece afirmar que la reproducción es el único camino natural y válido, y que sería un error no seguirlo. ¿Pero justifica eso por sí solo la idea de que todos deberían seguirlo? La lógica de este argumento parece ser: todos los que te precedieron tuvieron hijos, así que es un error no desearlos. Sin embargo, esto ignora el hecho de que, a lo largo de la historia, muchas personas también han optado por no reproducirse, y que esto no las hizo menos importantes. Por eso figuras como Newton, Beethoven y Jane Austen no tuvieron hijos. ¿Acaso esto las hizo menos sabias o maduras? Por otro lado, la reproducción natural no implica, automáticamente, que alguien tome una decisión más consciente o significativa. Tener hijos en sí no es señal de madurez ni éxito. Quiero dejar claro que no tengo nada en contra de los hijos, ni del matrimonio. Lo que me molesta es la idea de que debamos hacer algo solo porque siempre ha sido así, como si la repetición histórica equivaliera a la verdad absoluta. Desconfío de esas voces que dictan cómo debemos vivir con un tono autoritario. Afirman que somos estúpidos, equivocados o raros si no seguimos el camino tradicional. Pero es cierto algo solo porque la sociedad lo considera bueno. ¿Es un error vivir de forma diferente? ¿Cómo es la vida para quienes eligen un camino diferente? En este video, reflexionamos sobre una vida sin matrimonio, hijos ni otras restricciones sociales, explorando la influencia de las normas y un toque de existencialismo. Bienvenidos a nuestra odisea interior. Las convenciones sociales moldean profundamente nuestro comportamiento. Es como si un software invisible hubiera penetrado en nuestro sistema colectivo, programando nuestras decisiones, especialmente en la infancia y a lo largo de la vida. El sistema nos enseña que no debemos golpear a desconocidos, agradecer los regalos ni casarnos y tener hijos. Estas normas sociales, profundamente arraigadas en diferentes culturas, dictan lo que debemos tener, ser y hacer. Quienes no se ajustan a estos estándares, al menos en gran medida, suelen ser percibidos como extraños, fuera de lugar y en algunos casos, incluso como una amenaza. Pero solo porque algo sea una norma, ¿significa que debamos adherirnos a ella? Reconsideremos la idea de que tener hijos es una obligación, aunque la reproducción es un fenómeno natural, y yo diría que abstenerse de ella también lo es. Es una tradición profundamente arraigada en la mayoría de las sociedades. Ha existido durante siglos. Aunque los tiempos cambien, la mayoría de la gente considera este paso inevitable. Además, se espera que ocurra dentro de una estructura familiar. Por lo tanto, encontrar pareja, casarse y tener hijos se considera el camino correcto. Claro que esto varía según el país, la religión o la cultura. En los Países Bajos, por ejemplo, el matrimonio se ha vuelto menos común que en Indonesia, y sospecho que los ateos se casan menos que los musulmanes. Sin embargo, tener hijos sigue siendo la norma. Es un hito muy esperado en la vida. ¿Pero significa eso que tener hijos siempre es la mejor decisión? Retrocedamos a la época, poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando mis abuelos formaron una familia .coma. En aquel entonces, la presión por tener hijos era tan grande que el sacerdote local iba a su casa todos los años a ver cómo estaban los recién nacidos. En cierto modo, era un Jordan Peterson de su época, acusando a las personas sin hijos no de ser ilusas e inmaduras, sino de ser malas cristianas. Esta táctica de denuncia funcionó especialmente bien con mi abuela, extremadamente religiosa. El resultado: 8 hijos que engendraron 12 nietos, incluyéndome a mí, dado el crecimiento demográfico, comprensible en la posguerra. Fue todo un logro, pero también había razones económicas. Cuantos más hijos había, más aportaba el trabajo a los ingresos familiares. Por eso mis tíos empezaron a trabajar en fábricas desde pequeños. Afortunadamente, esta realidad ha quedado atrás en Occidente, pero persiste un vestigio de esta lógica. Los hijos todavía son vistos como una fuente de compañía para sus padres. Por eso escuchamos frases como:
¿Terminarás solo e infeliz? ¿O qué harás a los 60 sin hijos que visitar? En resumen, la sociedad enfatiza los beneficios de tener hijos. Cuidan de sus padres, les hacen compañía y les ayudan económicamente. Pero ¿qué hay de los desafíos? Un aspecto que rara vez se aborda es el sufrimiento que conlleva criar a un hijo. Un niño nunca pidió nacer. Se le obliga a aceptar un contrato que nunca firmó. Le guste o no, solo recibe su parte del trato. Su hijo podría vivir una vida miserable y, debido a circunstancias ajenas a su voluntad, posiblemente padecer depresión y adicción. ¿No es todo esto un poco egoísta, en nombre del bienestar y la felicidad de los padres? Además, tener hijos no garantiza los beneficios que los padres imaginan. ¿Qué pasaría si tus hijos apenas te visitaran a los 60? Entonces, no solo extrañarías la compañía que tanto anhelabas, sino que también podrías arrepentirte de haber tenido hijos. Los antinatalistas van aún más lejos. Argumentan que los niños están condenados a un sufrimiento inevitable. Por lo tanto, la opción más compasiva sería no tener hijos, porque no traer vida al mundo significa que la vida nunca sufrirá. Pero no se trata solo de los hijos. Para los padres, tener hijos puede no ser la mejor decisión. ¿Qué pasa si uno o ambos sufren una enfermedad mental o una adicción? ¿Y si criar a un hijo se convierte en una carga insoportable? ¿Y si los padres tienen ambiciones incompatibles con la paternidad? Supongamos que mi abuela hubiera querido estudiar medicina y dedicar su vida a salvar vidas con 8 hijos. Ese sueño habría sido imposible. ¿Qué pasa si a alguien simplemente no le gustan los niños? Termina solo e infeliz. Sin embargo, la investigación científica demuestra que las personas sin hijos suelen ser más felices que quienes los tienen. Otros estudios sugieren que las personas solteras pueden ser tan felices como quienes tienen pareja. Un estudio publicado en 2022 encuestó a cientos de hombres y mujeres sobre los beneficios de la soltería. Las principales ventajas citadas fueron tener más tiempo para sí mismos, poder centrarse en sus propios objetivos y no dejarse llevar por los demás. En definitiva, existen muchas razones para cuestionar el valor de nuestras normas sociales y culturales. No todos tienen que seguir el mismo camino. Tomemos, por ejemplo, la obsesión actual por el estatus y la relevancia en las redes sociales. ¿Cuál es el verdadero propósito? ¿O la presión por tener una casa enorme o un coche de lujo? Y si un día se convierte en norma social publicar vídeos de ti misma, bailando con el sujetador de tu hermana en TikTok, ¿será eso automáticamente una ventaja para ti? Mi respuesta: no necesariamente. La normalidad no siempre es beneficiosa. Lo que la sociedad espera de nosotros puede no ser lo mejor para todos. Pero si algo funciona para la mayoría, significa que funciona para todos, siempre y en todas partes. Y cualquiera que elija un camino diferente merece ser ridiculizado, avergonzado o culpado. Algunas personas no permiten que las convenciones sociales dicten sus vidas. Piensen en afirmaciones como: deberíamos casarnos y tener hijos. Quien no lo hace es inmaduro y se engaña. ¿Qué tienen en común? Todas sugieren que nuestras vidas tienen un propósito fijo, como si hubiéramos sido creados para cumplir una función específica, al igual que un tenedor está diseñado para comer. Creamos herramientas para satisfacer nuestras necesidades, pero deberíamos aplicar esta lógica a nuestras propias vidas. Nacemos con un destino preprogramado, como el matrimonio y los hijos. Muchos dicen: ¿estamos aquí para reproducirnos? ¿O nuestra meta es ser felices? ¿O estamos destinados a hacer el bien a los demás? ¿En serio? ¿Cómo sabes quién te reveló el significado de la existencia humana? Esta pregunta se ha debatido durante milenios, y tú mismo la has resuelto fácilmente. Felicitaciones. Dejando de lado el sarcasmo, estas ideas están muy extendidas. En el ámbito religioso, escuchamos que estamos aquí para servir a Dios, seguirlo o escapar del ciclo de la reencarnación. Pero Sartre, el filósofo existencialista, discrepaba. Afirmaba que no nacemos con un propósito predefinido. A diferencia del tenedor que sirve para comer, nuestra existencia precede a nuestro ser. En otras palabras, no fuimos creados para nada. Existimos primero, y solo entonces le damos sentido a nuestras vidas.
Siguiendo esta lógica, cualquier regla sobre lo que deberíamos ser o hacer se vuelve cuestionable. ¿Deberías casarte? ¿En serio? ¿Quién lo dijo? Un tipo en YouTube. En el existencialismo, el matrimonio es una elección, no una obligación. Lo mismo aplica a todas las convenciones sociales. Entonces, ¿deberíamos simplemente ignorarlas? ¿Realmente vemos nuestras vidas como un lienzo en blanco, esperando a ser llenado con decisiones y experiencias? Si pudiéramos rediseñar nuestros caminos de vida desde cero, ¿cómo sería? ¿Seguiríamos caminos tradicionales, como el matrimonio y formar una familia? ¿Tendríamos más hijos o elegiríamos algo completamente diferente? De hecho, muchas personas eligen seguir convenciones como el matrimonio y la vida familiar. No necesariamente por sentido del deber o presión social, sino porque encuentran valor y significado en estos vínculos. Desean un vínculo para toda la vida entre dos personas. Sueñan con dinámicas familiares, viajes en grupo, fiestas de cumpleaños, infantiles e incluso momentos de apoyo, apasionado entre bastidores. Hay algo hermoso en esta decisión, y no hay nada de malo en seguir el camino tradicional, siempre que sea un deseo sincero. Las convenciones no son ni buenas ni malas en sí mismas. Su valor depende del contexto y las ambiciones individuales. Para muchos, este camino puede ser la opción más gratificante y alinearse con sus sueños. Pero ¿qué pasa con quienes simplemente no encajan en este molde? Los forasteros, como podríamos llamarlos, aquellos que, por naturaleza o convicción, no encuentran sentido en estas tradiciones. Me considero uno de ellos, y esto no es solo una decisión racional, sino un aspecto fundamental de mi identidad. Incluso si quisiera pertenecer, sé que mi esencia apuntaría en una dirección diferente. El filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson fue uno de estos librepensadores. Su filosofía giraba en torno al inconformismo, la necesidad de cuestionar las normas y rechazar las restricciones impuestas por la sociedad. Las convenciones a menudo no sirven para nada al individuo. Al contrario, pueden suprimir su verdadera naturaleza. Creía que todos debían confiar en su propia intuición al tomar decisiones, en lugar de simplemente dejarse llevar por la corriente. Si esa intuición lleva a alguien por un camino fuera del marco tradicional, que así sea. Para algunos este puede ser el camino más enriquecedor, tanto para el autodescubrimiento como para su contribución al mundo. Pensemos en el científico solitario que nunca se casó ni tuvo hijos, pero dedicó su vida a la investigación e hizo descubrimientos revolucionarios para la humanidad, o en el sabio taoísta que, al ser invitado a gobernar un reino, rechazó la corona y prefirió permanecer tranquilo junto al río y pescar. Si bien muchos consideran el poder y la estabilidad como los mayores triunfos de la vida, también hay quienes encuentran plenitud en la libertad de no estar sujetos a las convenciones. Cada decisión tiene su valor. Lo importante es que sea auténtica. Podemos usar la sabiduría como guía para otras decisiones de la vida, especialmente aquellas a las que la sociedad a menudo nos presiona. Sí, podríamos aceptar ese trabajo bien pagado y responsable y dedicarnos a él hasta altas horas de la noche, sacrificando nuestro tiempo libre por una carrera brillante. Esto nos daría estatus, prestigio y estabilidad financiera, los grandes premios del éxito convencional. ¿Pero es este realmente el único camino correcto? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio que exige? Elegir un camino diferente implica renunciar a ciertas ventajas, pero también escapar de la carga de un estilo de vida que puede ser agotador y, para algunos, insignificante. Del mismo modo, podemos elegir no tener hijos y, en cambio, disfrutar de la libertad de una vida sin estas responsabilidades. Quizás, en lugar del caos de la vida cotidiana, elijamos la paz de sentarnos junto al río con una caña de pescar y reflexionar sobre la vida en lugar de dejar que nos consuma. En última instancia, la decisión sobre cómo vivimos recae en cada uno de nosotros. Casarse, tener hijos, cumplir con las obligaciones sociales. Todo esto son decisiones, no obligaciones. A tomar. Un camino alternativo puede ser tan gratificante, sino más que apegarse a las convenciones, siempre que la decisión sea sincera y esté en armonía con nuestra esencia. ¿Y tú qué camino prefieres? ¿La comodidad de las convenciones
o la libertad de seguir un camino auténtico e individual? Sea cual sea tu respuesta, lo más importante es que sea tuya y que te beneficie. Gracias por ver. Ahora me gustaría presentarles 2 videos que enriquecerán significativamente su vida. Hagan clic en uno o en ambos. Nos vemos allí.